Mi nombre es Jerónimo, tengo 71 años y vivo en Atlixco, en el interior de Puebla. Trabajé toda mi vida como comerciante en el mercado municipal, vendiendo las mejores frutas y verduras de la región. Aquí me conocen como Jerónimo del Mercado. Ejercí este oficio con mucho orgullo hasta jubilarme en 2014, a los 60 años. Antes de que amaneciera, ya tenía mi puesto arreglado, los jitomates apilados, los elotes seleccionados y el cilantro fresco que yo mismo sembraba. Soy de esos hombres que creían que la familia era sagrada, que hermano no traicionaba a hermano, que el matrimonio era para toda la vida. Lo creía así en el pasado, porque después de aquella llamada telefónica, un jueves caluroso de 2022, cuando tenía 68 años, todo lo que conocía sobre lealtad se derrumbó como un castillo de arena en la playa de Acapulco. Lo que voy a contar hoy cambió completamente mi vida y tal vez cambie tu manera de ver a las personas en las que más confías. Es una historia que llevo con dolor, pero que necesito compartir, porque a veces ese dicho de en pleitos de matrimonio nadie mete la cuchara debe ser reconsiderado. A veces la cuchara debe meterse y con fuerza, antes de que sea demasiado tarde. Estaba arreglando unas plantas en el patio, cuidando mi árbol de guayaba que da fruta todo el año cuando sonó mi celular. Era mi hermano Josafat, a quien todos llaman Chava. Ese tipo de hombre bromista que siempre está haciendo chistes y jugando bromas a los demás. Desde pequeño es así, 2 años menor que yo, con sus 66 años en ese entonces, seguía siendo el mismo bromista que era cuando jugábamos fútbol en la cancha de tierra allá en el barrio San Juan, después de vender mangos y guayabas en el mercado. Pero ese día su tono de voz era diferente. Jerónimo, acabo de ver a Socorro besando a un tipo en la calle frente a la tienda de electrodomésticos hace un rato. Dijo todo agitado. Confieso que me reí. Di esa risa de quien ya conoce el truco. Después de todo, no era la primera vez que Chava venía con una historia así. Ándale pues, hombre, deja de ser payaso. ¿Me quieres ver la cara de otra vez?, respondí mientras regaba mis matas de cilantro y colgué el teléfono pensando que era solo otra de sus bromas, como cuando decía que había visto a mi mujer comiendo pozole con otro hombre o tomando un helado en el Zócalo. Si estás disfrutando mi historia, deja un like para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo este vídeo y qué hora es allá ahora. Me hace muy feliz saber desde qué rincón de Latinoamérica y en qué momento del día me estás escuchando. Pero volviendo a aquella tarde calurosa con el fuerte sol de Atlix quemando las tejas de mi casa, yo no sabía que esa llamada era el comienzo de un descubrimiento que me arrancaría todo lo más valioso que tenía, la confianza en la familia que construí durante casi medio siglo. Y lo peor es que ignoré la única advertencia que recibí. Porque pensé que era solo otra broma sin gracia de mi hermano bromista. Nací en 1954 en la ciudad de Atlixco, tierra conocida como la capital de las flores. Mi padre, don Lindolfo, era camionero y vivía transportando mercancías entre nuestra ciudad y la capital Puebla. Nuestra casa era sencilla en el barrio San Juan, un lugar donde todos se conocían. Éramos 3 hermanos. Yo, el mayor Chava 2 años menor y Toño, nuestro hermano pequeño, que nació en 1957, 7 años menor que yo. Desde niño Toño era el más callado, más reservado, mientras que Chava no paraba quieto ni un minuto. Recuerdo como si fuera ayer las mañanas de sábado cuando mi padre nos llevaba a los 3 para ayudar en el mercado. Yo tenía unos 10 años, era 1964, época del PRI y el gobierno de Díaz Ordaz. Pero aquí en Atlixco la vida seguía su propio ritmo. La gente venía de toda la región a nuestro mercado, considerado uno de los más grandes del estado. Allí aprendí el valor del trabajo. Mientras otros niños jugaban, yo ya cargaba cajas de frutas, arreglaba los puestos y hacía pequeñas entregas. El olor del cilantro fresco, de los elotes recién cortados, de los mangos maduros y del queso asadero derritiéndose en las brasas son recuerdos que guardo hasta hoy. Nuestra madre, doña Josefa, preparaba los mejores chiles en nogada de la región. En las fiestas patrias, que son una tradición fuerte aquí en México, la casa se llenaba de gente para comer elotes asados, tamales, atole, buñuelos con miel que ella hacía. Fue en una de esas fiestas durante la celebración del Grito de Independencia de 1971, que conocí a mi Socorro. Yo tenía 17 años y ella 15, la muchacha más bonita de la fiesta bailando con un vestido tradicional colorido y una flor de cempasúchil en el cabello. Me quedé emocionado solo de mirarla. Chava,
Con sus 15 años en ese entonces ya mostraba su lado bromista. Ándale, Jerónimo, háblale a la muchacha o tienes miedo. Me provocaba. Y Toño, más pequeño, con sus 10 años solo observaba todo con esos ojos atentos, sin decir nada. Los tres éramos unidos, pero muy diferentes. Decían que yo saqué el carácter serio y responsable de mi padre. Chava heredó la alegría de mi madre. Y Toño, bueno, Toño siempre fue un misterio para toda la familia. Callado, observador, guardaba todo para sí mismo. En 1973, cuando yo tenía 19 años, ocurrió la gran inundación en Atlixco. El río Nexapa se desbordó tras una lluvia que duró 3 días sin parar. Fue un desastre para nuestra ciudad. Mucha gente lo perdió todo, incluida nuestra familia. El agua invadió nuestra casa, se llevó los pocos muebles que teníamos. Mi padre quedó destrozado. El mercado quedó bajo el agua durante semanas. Fue en ese momento difícil cuando asumí más responsabilidad en la familia. Comencé a vender frutas de puerta en puerta con una carretilla vieja que conseguí prestada. Recuerdo a Chava con 17 años tratando de animar a todos con sus bromas, incluso en la dificultad. Y Toño, con 12 años ayudaba silenciosamente cargando lo que podía. Fue un periodo que nos unió aún más como hermanos. Dormíamos los tres en un mismo colchón en el suelo de la casa de tía Eulalia, que nos acogió. Allí, entre susurros en la oscuridad hicimos un pacto. Hermano, no abandona, hermano, nunca, pase lo que pase. Un año después, en 1974, a mis 20 años, logré juntar un dinerito y monté mi primer puesto en el mercado. Pequeño, pero era mío. Vendía principalmente las frutas de temporada, mango, guayaba, mamey y zapote. Nuestro padre no estaba bien de salud desde la inundación, así que me convertí en el principal sostén de la familia. Chava, con 18 años trabajaba conmigo en el mercado, pero ya mostraba que no tenía tanta aptitud para el comercio. Vivía distraído contando historias, haciendo reír a las clientas. Toño, con 13 años estudiaba por la mañana y nos ayudaba por la tarde. En 1975 vino el golpe más duro. Perdimos a nuestro padre por un infarto. Yo con 21 años me vi de repente como el hombre de la casa. El velorio fue en el centro comunitario de Atlixco, con muchos camioneros presentes. Mi madre, tan fuerte hasta entonces, parecía haberse encogido de tristeza. Chava, con 19 años por primera vez dejó de hacer bromas por varios días y Toño, a los 14 años lloró silenciosamente en un rincón como si no quisiera que nadie viera su dolor. Fue Toño quien me sorprendió algunos meses después. Un día llegó a casa y dijo, Jerónimo, quiero trabajar en el mercado contigo a tiempo completo. Dejar los estudios, que siempre fueron importantes para él, fue una decisión que no entendí en ese momento. Hoy pienso si no había algo en el que necesitaba estar cerca de la familia a toda costa, un tipo de dependencia que no percibí. Y así crecimos juntos, los tres hermanos entre cajas de frutas, sol caliente y el bullicio del mercado de Atlixco. Yo, trabajador, serio, Chava, siempre con un chiste en la punta de la lengua y Toño, callado, pero siempre presente. Ninguno de nosotros podía imaginar que aquel pacto de lealtad hecho una noche después de la inundación sería puesto a prueba de una manera tan dolorosa casi 5 décadas después. Fue en el año 1976. Yo con 22 años que finalmente pedí la mano de Socorro en matrimonio. Ya llevábamos 5 años de noviazgo desde aquella fiesta del grito. Su padre, don Eugenio, era un hombre estricto, de esos que pensaban que las hijas mujeres debían casarse jóvenes. Cuando fui a pedir su mano, me miró de pies a cabeza y dijo, muchacho, ya te tardaste mucho. Pensé que ibas a estar enredando a mi hija. ¿Hasta cuándo? En aquel tiempo, Atlixco estaba creciendo. El mercado se había recuperado de la inundación. Yo ya tenía 2 puestos grandes y me iba bien en los negocios. Chava, con 20 años, seguía trabajando conmigo, pero siempre con ese carácter bromista que a veces estorbaba más de lo que ayudaba. Toño a los 15 años estaba firme, cada vez más responsable, casi como si quisiera imitarme. Me casé con Socorro en marzo de 1977 en una ceremonia sencilla en la parroquia de Santa María de la Natividad de Atlixco. Yo tenía 23 años y ella 21. Nuestra luna de miel fue en Puebla 3 días nada más porque no podíamos estar lejos del mercado más que eso.
Alquilamos una casita cerca de la casa de mi madre, en el mismo barrio San Juan. Socorro pronto se adaptó a la rutina. Mientras yo iba al mercado de madrugada, ella cuidaba de la casa y después pasaba por allí para ayudarme con las ventas. Era buena con los números, mejor que yo incluso. En 1979, a mis 25 años, nació nuestro primer hijo, Eugenio, nombre dado en honor al padre de Socorro, que había fallecido ese mismo año. Fue una alegría enorme para toda la familia. Mi madre, doña Josefa, no se despegaba de su nieto. Chava, con 23 años se declaró el tío más gracioso del mundo y vivía haciendo reír al niño. Y Toño, a los 18 años se mostró sorprendentemente cuidadoso con su sobrino, siempre queriendo ayudar a cambiarlo, a darle el biberón. La década de 1980 llegó trayendo cambios. En 1981, con mis 27 años, logré comprar una pequeña camioneta usada para buscar mercancía directamente en las fincas de la región. Era un sueño realizado siguiendo los pasos de mi padre. Chava, a los 25 años decidió que quería tener su propio negocio. También con mi ayuda, montó un puesto de chiles y especias en el mercado. Toño, con 20 años continuó trabajando conmigo cada vez más involucrado en el negocio. Fue en 1983, cuando yo tenía 29 años, que nuestra familia aumentó con la llegada de Josefa, nuestra hija menor nombrada en honor a mi madre. Socorro con sus 27 años, cuidaba de los niños con todo amor, pero nunca dejó de ayudarme en el mercado. Tenía un modo especial con los clientes. Todos querían comprar con ella en 1985. Un golpe duro. Mi madre nos dejó después de luchar contra un cáncer. Yo estaba con 31 años, Chava con 29 y Toño con 24. Fue un momento que nos unió aún más como hermanos. En la noche del velorio renovamos aquel pacto antiguo. Hermano no abandona a hermano. Esa misma semana Toño se mudó a la casa que era de nuestra madre. Quedaba a unas calles de la mía. Dijo que no quería que la casa quedara vacía, pero creo que no se sentía bien viviendo solo. Los años fueron pasando, los negocios prosperando. En 1990, a mis 36 años, ya éramos dueños de varios puestos en el mercado y hasta de una pequeña tienda de abarrotes en el barrio. Toño con 29 años se había convertido en mi mano derecha mientras Chava a los 34 continuaba con su puesto de chiles, pero nunca tuvo el éxito que Toño y yo tuvimos. No tenía mucha disciplina. Vivía contando historias, saliendo a tomar un tequila, pero era un buen hombre, eso no se puede negar. Nuestra vida familiar iba bien. Eugenio con 11 años y Josefa con 7 eran buenos niños. Estudiosos. Socorro y yo trabajábamos duro, pero teníamos nuestros momentos de ocio. Todos los domingos después de misa, íbamos a comer a casa de algún pariente. Una vez al mes hacíamos un paseo a Puebla o al Popocatépetl. Y durante las fiestas patrias, que son tan importantes aquí en nuestra región, toda la familia se reunía para los bailables, la música de mariachi, la comida típica. En 1992, durante las celebraciones de los 500 años del descubrimiento de América, llevamos a toda la familia a conocer la Puebla colonial, que años después sería reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. Yo tenía 38 años y recuerdo bien ese día porque fue uno de los raros momentos en que vi a Toño, entonces con 31 años, realmente relajado, sonriendo. Él siempre fue tan serio, tan cerrado. En 1995, a mis 41 años sufrimos otro golpe. Chava, con 39 años tuvo un accidente de moto. Estuvo un mes internado en el hospital de Atlixco. Toño y yo nos turnamos para estar con él. Fue en ese periodo que noté algo extraño. Toño parecía más preocupado por Socorro que por mí o por Chava. Siempre preguntaba si ella estaba bien, si no estaba sobrecargada cuidando a los niños y del mercado al mismo tiempo. En ese momento pensé que era solo preocupación de hermano. Después de todo, éramos una familia unida. En 1997, cuando cumplí 43 años, recibí una invitación para ser presidente de la Asociación de Comerciantes de Atlixco. Fue un reconocimiento a mi trabajo. Toño, a los 36 años asumió más responsabilidades en nuestro negocio. Chava, a los 41, después del accidente había disminuido el ritmo, pero seguía con sus historias y bromas.
Fue en esa época que Socorro comenzó a involucrarse en trabajos en la iglesia. Ella tenía 41 años, estaba hermosa como siempre y muy respetada en la comunidad. Los niños ya estaban más grandes. Eugenio con 18, a punto de ir a la universidad en Puebla y Josefa con 14, todavía en la secundaria en Atlixco. Los años siguientes fueron de estabilidad. La llegada del año 2000 trajo una gran fiesta en la plaza central de Atlixco. Yo tenía 46 años, Socorro 44 y celebramos con toda la familia. Chava, con 44 años, ya recuperado del accidente, estaba más sereno, menos bromista. Toño, a los 39 seguía igual. Trabajador callado, presente en las reuniones familiares, pero siempre observando más que hablando. Aquella noche, mientras todos celebraban, vi a Toño mirando a Socorro de un modo que me incomodó por un instante. Pero pronto descarté el pensamiento. Después de todo, éramos una familia sólida, construida sobre la confianza y aquel pacto antiguo. Hermano, no abandona a hermano. Poco sabía yo que aquella mirada escondía un secreto que solo saldría a la luz muchos años después, destruyendo todo lo que habíamos construido. La primera década de los años 2000 fue un periodo de estabilidad y logros para nuestra familia. En 2002, cuando yo tenía 48 años, mi hijo Eugenio se graduó en Administración en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Fue un orgullo inmenso ver al muchacho recibir su diploma. El primero de la familia en tener estudios superiores. Chava a los 46 años lloró como un niño en la graduación. Toño, con 41 años le regaló un reloj caro a su sobrino, algo que me sorprendió, ya que nunca fue de gastar. En el año 2003, a mis 49 años, logré realizar otro sueño. Inauguré una tienda propia, la tienda Don Jerónimo, allí en la entrada del barrio San Juan. Ya no era solo un puesto de mercado, era un comercio de verdad con estanterías, refrigeradores, mostrador de lácteos. Socorro a los 47 años asumió la gerencia mientras yo seguía encargándome de las compras negociando con proveedores. Toño, con 42 años quedó responsable de la parte financiera. Tenía facilidad para los números. Siempre fue organizado en ese sentido. En 2005, nuestra hija Josefa, a los 22 años se casó con un muchacho de Puebla. La ceremonia fue en la misma iglesia donde Socorro y yo nos casamos, la parroquia de Santa María. Fue una fiesta bonita con mucho mariachi, mucho tequila que yo mismo seleccionaba, mucho mole poblano, chiles en nogada, pozole, Socorro. A los 49 años estaba radiante, ayudando a organizar todo. Yo con 51 años no podía esconder el orgullo, pero también esa pequeña tristeza de padre que ve a la hija saliendo de casa. Chava, a los 49 años animó la fiesta como siempre. Toño, con 44 años estuvo más reservado. Recuerdo haberlo visto conversando largamente con Socorro en un rincón durante la fiesta. En ese momento no le di importancia. Después de todo, era normal que un cuñado y una cuñada conversaran, ¿no es así? Pero hoy mirando hacia atrás me doy cuenta de que tal vez esa conversación ya era parte de algo que yo no podía ver. En 2007, a mis 53 años, recibí un premio del Ayuntamiento de Atlixco como Emprendedor del Año. Nuestra tienda había crecido, ahora empleaba a 6 personas además de la familia. Socorro a los 51 años estaba cada vez más involucrada en la administración del negocio, además de ser muy activa en la comunidad, principalmente en la iglesia. Toño, con 46 años seguía siendo mi mano derecha, cuidando de las cuentas, de las compras, siempre muy dedicado. Fue alrededor de 2008, yo con 54 años, que comenzaron algunos momentos extraños, pequeños detalles que en aquel momento no despertaron mis sospechas. A veces Socorro, entonces con 52 años salía para resolver cosas en la iglesia y tardaba más de lo normal. Toño, a los 47 años desaparecía por algunas horas diciendo que necesitaba resolver asuntos personales. En ciertas reuniones familiares percibía miradas rápidas entre ellos, un tipo de comunicación silenciosa que no entendía. En 2010 celebramos mis 56 años con una gran fiesta en el patio de casa. Toda la familia reunida, los nietos ya empezando a llegar. Eugenio ya tenía 2 hijos pequeños. Socorro a los 54 años organizó todo con cariño. Chava a los 54 años también estaba más tranquilo, aunque todavía mantenía ese humor característico. Jerónimo, tienes demasiada suerte, carnal.
Una mujer como Socorro que todavía te mira con esos ojos enamorados, dijo durante un brindis. Toño, a los 49 años, sonrió de una manera extraña cuando escuchó eso. En 2012, a mis 58 años, comencé a pensar en la jubilación. La tienda iba bien, los hijos estaban encaminados en la vida, ya era abuelo de 3 niños. Hablé con Socorro entonces con 56 años sobre reducir el ritmo, tal vez pasar más tiempo en Acapulco disfrutando de la playa. Ella estuvo de acuerdo, pero parecía un poco distante, como si pensara en otra cosa. Toño, a los 51 años, cuando supo de mis planes, mostró una preocupación exagerada, casi como si no quisiera que cambiáramos nuestra rutina. Ese mismo año, Chava con 56 años pasó por una separación difícil. Se había casado tarde a los 40 años y el matrimonio duró poco más de 15 años. Quedó destrozado, perdió un poco de esa alegría característica, comenzó a pasar más tiempo en nuestra casa cenando con nosotros varias veces por semana. Fue en esas visitas frecuentes que sin querer comenzó a notar cosas que yo, cegado por la confianza, no podía ver. En 2014, cuando me jubilé oficialmente a los 60 años, pasamos la gerencia de la tienda a Toño, que estaba con 53 años. Él ya prácticamente lo manejaba todo. Fue una transición natural. Socorro a los 58 años continuó ayudando en la administración, pero también comenzó a participar más activamente en grupos de oración y trabajos voluntarios en la comunidad. Sus horarios se volvieron más impredecibles. En 2016, a mis 62 años, comenzamos a pasar temporadas más largas en Acapulco, donde compramos un pequeño apartamento cerca de la playa. Socorro a los 60 años parecía apreciar esos momentos lejos de Acapulco, pero siempre insistía en volver antes de lo planeado, alegando compromisos en la iglesia o en la tienda. Yo, ya totalmente confiado en la administración de Toño, encontraba extraño ese apego de ella al trabajo. En una de esas vueltas anticipadas a Atlixco en 2018, cuando yo tenía 64 años y Socorro 62, ocurrió algo que debería haberme alertado. Llegamos a casa sin avisar un día antes de lo previsto. Toño, entonces con 57 años, estaba allí supuestamente recogiendo algunos documentos. Parecía nervioso, incómodo con nuestra llegada repentina. En ese momento no le di importancia. Hoy me pregunto qué estaba haciendo realmente en nuestra casa. Solo en 2020, cuando llegó la pandemia, yo tenía 66 años, Socorro 64 y nos quedamos más aislados en casa. Toño, a los 59 años, asumió completamente la gestión de la tienda, que fue considerada servicio esencial y permaneció abierta. Venía a casa casi diariamente trayendo compras, noticias y pasaba largos momentos conversando con Socorro. Yo, feliz por tener compañía en estos tiempos difíciles, nunca sospeché de nada. Chava a los 64 años también nos visitaba con frecuencia durante la pandemia, siempre tomando las precauciones necesarias. Fue él quien en una de esas visitas me miró serio y dijo: «Jerónimo, ¿no te parece extraño lo mucho que Toño y Socorro cuchichean por los rincones?» Me reí de la insinuación. «Déjate de tonterías, hombre. Es mi hermano y mi mujer. Si hay 2 personas en el mundo en quienes confío plenamente, son ellos». Chava se encogió de hombros, pero noté que siguió observando. Y yo, ciego por la confianza de décadas, ignoré las señales que estaban justo frente a mí. La tormenta se formaba silenciosamente y yo, a mis casi 70 años, creía estar viviendo los años dorados de un matrimonio perfecto y una familia unida. El pacto hermano no abandona a hermano estaba a punto de ser roto de la forma más dolorosa posible. El año 2021 comenzó con el alivio de la vacuna contra el COVID. Yo a los 67 años y Socorro a los 65 fuimos de los primeros en ser inmunizados en Atlixco. Debido a nuestra edad, las cosas comenzaron a volver a la normalidad poco a poco. La tienda, bajo la gestión de Toño, entonces con 60 años, no solo sobrevivió a la pandemia, sino que creció, ya que mucha gente evitaba ir al mercado y prefería hacer compras en los establecimientos más pequeños del barrio. Con la vida volviendo a su ritmo normal, también regresaron aquellos comportamientos extraños que la pandemia había de cierta forma enmascarado. En marzo de ese año noté que Socorro pasaba cada vez más tiempo fuera de casa. Los trabajos en la iglesia, las visitas a amigas, las compras que tardaban horas, nada muy evidente, nada que fuera motivo para sospechar directamente, pero eran cambios sutiles. También comenzó a arreglarse más para salir, usar perfume, algo que antes solo hacía en ocasiones especiales.
En mayo de 2021, durante una comida de domingo en nuestra casa, Chava, a los 65 años, me llamó para hablar en el patio, lejos de los demás. ¿No estás encontrando a Socorro diferente?, preguntó rascándose la cabeza visiblemente incómodo. Diferente como, hombre, ahora tienes manía de persecución. Chava suspiró. Déjalo, pero abre los ojos, ¿eh? En esa misma comida observé a Toño, entonces con 60 años, interactuando con Socorro en la cocina. Había una intimidad allí, una familiaridad en el modo como se movían en el mismo espacio, cómo se comunicaban sin palabras. En ese momento. Mi nombre es Jerónimo, cuento con 71 años a mis espaldas y mi hogar se encuentra en Atlixco, en el corazón del estado de Puebla. Dediqué toda mi existencia al comercio en el mercado municipal, ofreciendo a los clientes las frutas y verduras más selectas de la región. Aquí, en Atlixco, me conocen como Jerónimo del Mercado, un apelativo que llevo con orgullo. Desempeñé este oficio con gran satisfacción hasta el año 2014, cuando me jubilé a la edad de 60 años. Antes de que los primeros rayos de sol iluminaran el cielo, mi puesto ya estaba listo para recibir a la clientela. Los jugosos jitomates se apilaban cuidadosamente, los elotes eran seleccionados con esmero y el cilantro fresco, cultivado con mis propias manos, impregnaba el ambiente con su aroma. Soy de esos hombres de antaño, de los que aún creen en la sacralidad de la familia, en la lealtad inquebrantable entre hermanos y en el compromiso eterno del matrimonio. Así lo creía fervientemente, al menos hasta aquel fatídico jueves de 2022, cuando contaba con 68 años. Una simple llamada telefónica bastó para que todo mi mundo, todo aquello en lo que creía sobre la lealtad, se desmoronara como un castillo de arena ante el embate de las olas en la playa de Acapulco. La historia que estoy a punto de compartir cambió mi vida por completo y, quizás, también transforme la manera en que percibes a las personas en las que depositas tu mayor confianza. Es una historia que llevo grabada en el alma con profundo dolor, pero que siento la necesidad imperiosa de compartir, porque a veces, ese dicho popular de que en pleitos de matrimonio, nadie debe meter la cuchara, debe ser reconsiderado. En ocasiones, la cuchara debe introducirse, y con firmeza, antes de que sea irremediablemente tarde. Ese día, me encontraba en el patio, dedicado al cuidado de mis plantas, mimando especialmente mi árbol de guayaba, generoso en frutos durante todo el año, cuando el sonido estridente de mi celular interrumpió la tranquilidad del momento. Era mi hermano Josafat, al que todos cariñosamente llaman Chava, ese hombre de espíritu jovial y bromista, siempre dispuesto a gastar bromas y contar chistes. Desde su infancia, Chava ha sido así. 2 años menor que yo, con sus 66 años en aquel entonces, conservaba intacta la esencia del bromista que era cuando jugábamos fútbol en la polvorienta cancha del barrio de San Juan, después de una jornada de venta de mangos y guayabas en el mercado. Sin embargo, en esa ocasión, su tono de voz era diferente, denotaba una agitación inusual. Jerónimo, acabo de ver a Socorro besando a un tipo en la calle, frente a la tienda de electrodomésticos, me soltó con la voz entrecortada. Confieso que, en un primer momento, solté una carcajada. Una risa incrédula, como la de quien ya conoce el truco, la de quien ha escuchado la misma historia una y otra vez. Después de todo, no era la primera vez que Chava llegaba con un relato de esa naturaleza. Ándale, pues, hombre, deja de ser payaso. ¿Me quieres ver la cara de tonto otra vez?, le respondí, mientras continuaba regando mis matas de cilantro, y acto seguido, colgué el teléfono, convencido de que se trataba de otra de sus bromas pesadas, similares a aquellas en las que afirmaba haber visto a mi mujer disfrutando de un plato de pozole en compañía de otro hombre o saboreando un helado en el Zócalo. Si mi relato te está resultando entretenido, te invito a dejar un me gusta para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal para no perderte mis próximas historias de vida y cuéntame en los comentarios desde qué rincón de Latinoamérica estás viendo este vídeo y qué hora es allá. Me llena de alegría saber desde qué lugar del continente y en qué momento del día me estás escuchando. Pero, volviendo a aquella tarde calurosa, con el sol implacable de Atlixco quemando las tejas de mi casa, yo ignoraba por completo que esa llamada telefónica era el preludio de un descubrimiento devastador, un hallazgo que me arrebataría lo más valioso que poseía, la confianza en la familia que había construido durante casi medio siglo. Y lo peor de todo es que decidí ignorar la única advertencia que recibí, minimizándola como una simple broma sin gracia de mi hermano bromista. Nací en el año 1954 en la ciudad de Atlixco, tierra fértil y exuberante, conocida como la capital de las flores. Mi padre, don Lindolfo,
Era camionero y se dedicaba al transporte de mercancías entre nuestra ciudad y la capital del estado, Puebla. Nuestra casa era modesta, ubicada en el barrio de San Juan, un lugar donde todos se conocían y se saludaban con familiaridad. Éramos 3 hermanos, yo, el mayor, Chava, 2 años menor que yo, y Toño, nuestro hermano pequeño, que nació en 1957, 7 años después de mi nacimiento. Desde su niñez, Toño se caracterizó por ser el más callado y reservado de los 3, mientras que Chava era un torbellino de energía, incapaz de permanecer quieto ni un solo minuto. Recuerdo con nitidez, como si hubiera sido ayer, las mañanas de los sábados, cuando mi padre nos llevaba a los 3 al mercado para ayudarlo en sus labores. Yo tenía alrededor de 10 años, corría el año 1964, una época marcada por el dominio del PRI y el gobierno de Díaz Ordaz. Sin embargo, aquí en Atlixco, la vida transcurría a un ritmo diferente, ajena a los vaivenes políticos. Gente de toda la región acudía a nuestro mercado, considerado uno de los más grandes y surtidos del estado. Fue allí, entre los puestos coloridos y el bullicio de los compradores, donde aprendí el verdadero valor del trabajo. Mientras otros niños disfrutaban de juegos y diversiones, yo ya me encontraba cargando pesadas cajas de frutas, organizando los puestos y realizando pequeñas entregas a domicilio. El aroma inconfundible del cilantro fresco, de los elotes recién cortados, de los mangos maduros y del queso asadero derritiéndose lentamente sobre las brasas, son recuerdos que atesoro con cariño hasta el día de hoy. Nuestra madre, doña Josefa, era famosa en toda la región por preparar los chiles en nogada más exquisitos. Durante las fiestas patrias, una tradición arraigada en México, nuestra casa se convertía en un punto de encuentro para familiares y amigos, quienes se reunían para degustar elotes asados, tamales humeantes, atole reconfortante y buñuelos crujientes bañados en miel, preparados con esmero por las manos expertas de mi madre. Fue precisamente en una de esas celebraciones, durante el Grito de Independencia de 1971, cuando conocí a Socorro, mi futura esposa. Yo tenía 17 años y ella apenas 15. Era la muchacha más hermosa de la fiesta, danzando con gracia y alegría, luciendo un vestido tradicional de colores vibrantes y una flor de cempasúchil adornando su cabello. Me quedé embelesado, incapaz de apartar la mirada de su belleza. Chava, con sus 15 años, ya daba muestras de su espíritu bromista. «Ándale, Jerónimo, háblale a la muchacha, ¿o acaso tienes miedo?», me provocaba con picardía. Y Toño, más pequeño, con sus 10 años, se limitaba a observar la escena con sus ojos atentos, sin pronunciar palabra alguna. Los 3 éramos muy unidos, pero a la vez, muy diferentes en cuanto a carácter y personalidad. Decían que yo había heredado el carácter serio y responsable de mi padre, mientras que Chava había sacado la alegría y el espíritu festivo de mi madre. En cuanto a Toño, bueno, Toño siempre fue un enigma para toda la familia. Callado, observador, introspectivo, guardaba sus pensamientos y sentimientos para sí mismo. En 1973, cuando yo tenía 19 años, Atlixco se vio azotada por una devastadora inundación. El río Nexapa se desbordó tras una lluvia torrencial que se prolongó durante 3 días sin cesar. Fue un desastre de proporciones inimaginables para nuestra ciudad. Numerosas familias lo perdieron todo, incluida la nuestra. El agua invadió nuestra casa, arrastrando consigo los pocos muebles y pertenencias que teníamos. Mi padre quedó sumido en la desesperación. El mercado permaneció bajo el agua durante semanas, paralizando la actividad comercial. Fue en ese momento de profunda adversidad cuando asumí una mayor responsabilidad dentro de la familia. Comencé a vender frutas de puerta en puerta, utilizando una carretilla vieja que conseguí prestada. Recuerdo a Chava, con 17 años, esforzándose por animar a todos con sus bromas y ocurrencias, incluso en medio de la desolación. Y Toño, con 12 años, ayudaba silenciosamente, cargando todo lo que podía. Aquel fue un periodo que nos unió aún más como hermanos. Dormíamos los 3 en un mismo colchón, tendido en el suelo de la casa de tía Eulalia, quien nos acogió con generosidad. Allí, entre susurros en la oscuridad, hicimos un pacto solemne: hermano no abandona a hermano, nunca, pase lo que pase. Un año después, en 1974, cuando cumplí 20 años, logré reunir un poco de dinero y monté mi primer puesto en el mercado. Era pequeño y modesto, pero era mío. Vendía principalmente frutas de temporada, mangos jugosos, guayabas fragantes, mamey dulce y zapote cremoso. La salud de nuestro padre se había resentido a raíz de la inundación,
por lo que me convertí en el principal sostén de la familia. Chava, con 18 años, trabajaba conmigo en el mercado, pero ya mostraba una cierta falta de aptitud para el comercio. Se distraía con facilidad, contando historias y haciendo reír a las clientas. Toño, con 13 años, estudiaba por la mañana y nos ayudaba por las tardes. En 1975, recibimos el golpe más duro de todos. Nuestro padre falleció a causa de un infarto. De repente, con tan solo 21 años, me vi convertido en el hombre de la casa. El velorio se llevó a cabo en el centro comunitario de Atlixco, con la presencia de numerosos camioneros, compañeros de trabajo de mi padre. Mi madre, que siempre había sido una mujer fuerte y resiliente, parecía haberse encogido de tristeza. Chava, con 19 años, por primera vez en su vida, dejó de hacer bromas durante varios días. Y Toño, a los 14 años, lloró en silencio en un rincón, como si no quisiera que nadie viera su dolor. Fue Toño quien me... Pensé, está claro que son cercanos, son cuñados hace más de 40 años, trabajaron juntos por tanto tiempo, pero hoy sé que era mucho más que eso. En julio de 2021 ocurrió algo que debería haberme alertado aún más. Fui a la tienda para ayudar con el inventario semestral, como siempre hacía, incluso después de la jubilación. Llegué sin avisar. Al final de la tarde, la empleada de la caja me dijo que Toño había salido hace cerca de una hora diciendo que necesitaba resolver algo personal. Llamé a Socorro para decir que tardaría un poco más y ella no contestó. Cuando llegué a casa, unas 2 horas después, ella estaba saliendo de la ducha diciendo que había ido a casa de una amiga que estaba enferma. Agosto llegó con las fiestas patrias de Atlixco. En 2021, incluso con la pandemia aún no totalmente controlada, hubo algunas celebraciones modestas. Yo a los 67 años, Socorro a los 65 y Toño a los 60 fuimos juntos a ver un espectáculo en la plaza central. Chava, a los 65 años se unió a nosotros más tarde. Durante el evento necesité ir al baño público y cuando volví vi a Chava mirando fijamente a un punto en la multitud. Seguí su mirada y vi a Toño y Socorro conversando alejados de donde los habíamos dejado. No había nada explícitamente comprometedor, pero el lenguaje corporal de ellos, la proximidad, el modo como se miraban, me causó una incomodidad que intenté ignorar. ¿Viste eso?, preguntó Chava cuando me acerqué a él. ¿Qué?, respondí fingiendo no entender. Nada, nada, dijo, pero su semblante estaba serio, sin la habitual sonrisa bromista. Septiembre de 2021 fue cuando las cosas comenzaron a hacerse más evidentes. Socorro, a los 65 años comenzó a recibir mensajes frecuentes en el celular, siempre alejándose para responderlos. Cuando preguntaba quién era, decía el grupo de la iglesia o Josefa, nuestra hija. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, su celular sonó en la mesa de la sala. Vi el nombre Toño en la pantalla. No contesté ni miré los mensajes. Confié. Ese fue mi error. En octubre organizamos una fiesta para el cumpleaños de 43 años de nuestro hijo Eugenio. Toda la familia reunida, nietos corriendo por el patio, el olor de carne asada. Durante la celebración noté que tanto Socorro como Toño desaparecieron por cerca de 15 minutos. Cuando volvieron por separado, Socorro dijo que había ido a buscar más salsa en la despensa y Toño que había ido al baño. Miré a Chava, que me miraba desde el otro lado de la mesa, con una expresión que decía, te lo advertí. En noviembre de 2021 comencé a tener insomnio. Me despertaba en medio de la noche y me quedaba mirando a Socorro, durmiendo a mi lado, preguntándome si estaba imaginando cosas. Después de todo, estábamos juntos hacía 44 años. Habíamos construido una vida, una familia, un negocio. Y Toño era mi hermano, aquel con quien hice el pacto. Hermano no abandona a hermano tantas décadas atrás. ¿Sería posible que las dos personas en quienes más confiaba en el mundo me estuvieran traicionando? La idea parecía demasiado absurda. Fue en diciembre de 2021 en Nochebuena, que tuve la primera evidencia concreta de que algo estaba mal. Nuestra familia siempre celebra la Navidad el 24 por la noche con cena e intercambio de regalos. Socorro a los 65 años parecía nerviosa, revisando el celular constantemente. Toño, a los 60 años llegó tarde diciendo que tuvo que cerrar la tienda. El problema es que yo sabía que la tienda cerraba más temprano en Nochebuena, una tradición que yo mismo había establecido años atrás.
Durante la cena, Socorro apenas tocó la comida. En determinado momento se levantó diciendo que necesitaba revisar algo en la cocina. Toño, poco después dijo que iba a buscar algo en el coche. Movido por una intuición que no podía explicar, me levanté y fui hasta la cocina. No había nadie allí. Salí por la puerta trasera a tiempo para ver a Socorro y Toño abrazándose cerca de la puerta trasera. No era un abrazo de cuñados, de amigos, era íntimo, demasiado largo. Volví a la mesa sin decir nada. ¿Qué podría decir? Acusar a mi esposa y a mi hermano frente a toda la familia en Nochebuena. No tenía valor. Además, todavía intentaba convencerme de que estaba interpretando mal las cosas. Tal vez fuera solo un abrazo de consuelo por algún problema que desconocía. Enero de 2022 llegó y con él mi determinación de prestar más atención. Comencé a anotar patrones. Los miércoles, Socorro siempre salía para un supuesto grupo de oración que duraba exactamente de las 15:00 a las 17 horas. Toño, curiosamente, también estaba siempre ausente de la tienda en ese mismo horario. ¿Coincidencia? Quería creer que sí. En febrero, durante uno de esos miércoles, decidí seguir a Socorro. Nunca había hecho eso antes. Me sentía horrible por desconfiar. A los 68 años me estaba transformando en el tipo de marido que nunca pensé que sería. Desconfiado, controlador, pero necesitaba saber. Vi cuando salió diciendo que iba a la iglesia. En vez de ir en dirección a la parroquia de Santa María, sin embargo, caminó hacia el otro lado en dirección a la terminal de autobuses. La seguí a una distancia segura, sintiendo mi corazón latiendo fuerte. Entró en una cafetería cerca de la terminal y se sentó en una mesa al fondo. Esperé afuera observando por la ventana. 10 minutos después, Toño entró y se unió a ella. Conversaron por algunos minutos, luego salieron juntos y entraron en un taxi. No pude seguirlos. Cuando Socorro volvió a casa 2 horas después, pregunté cómo había ido el grupo de oración. Ella dio detalles, inventó historias sobre lo que habían discutido, quién había participado. Mentí diciendo que había encontrado al párroco y él había mencionado que el grupo de oración había sido cancelado esa semana. Ella tartamudeó. Dijo que yo debía haber entendido mal, que era otro grupo, no el de la parroquia. La mentira estaba clara como el agua. En marzo de 2022 confronté a Toño. Esperé hasta el cierre de la tienda y lo llamé para una conversación en la pequeña sala de atrás donde estaba la oficina. ¿Qué está pasando entre tú y Socorro?, pregunté directamente. Él palideció, luego forzó una risa. ¿De qué estás hablando, hermano? Socorro es mi cuñada, la mujer de mi hermano. ¿Estás imaginando cosas? Le conté sobre haberlos visto en la cafetería, sobre las coincidencias de horarios. Él tenía explicaciones para todo. Estaban discutiendo una sorpresa para mi cumpleaños. Socorro lo estaba ayudando con un problema personal que él no quería compartir todavía. Salí de la tienda más confundido que cuando entré. A principios de abril de 2022, durante un domingo en familia, Chava me llamó nuevamente para una conversación privada. Jerónimo, necesito decirte algo, pero vas a pensar que es otra de mis bromas y no lo es. Comenzó serio como pocas veces lo había visto en toda nuestra vida. Estoy casi seguro de que Toño y Socorro están teniendo una aventura. Me senté pesadamente en el banco del patio. ¿Tienes pruebas?, pregunté, la voz fallándome. Chava sacudió la cabeza. No, nada concreto. Solo lo que veo, el modo como se miran, como siempre desaparecen al mismo tiempo. Y hay más. El otro día pasé frente al Hotel Central, ¿sabes? Aquel cerca de la terminal. Vi el coche de Toño estacionado allí. Era miércoles por la tarde. El Hotel Central era conocido en la ciudad como un lugar donde las parejas se encontraban discretamente. No era exactamente un motel, pero servía al mismo propósito para quien quería discreción. La idea de que Socorro, mi esposa de más de 4 décadas, y Toño, mi hermano menor, pudieran estar encontrándose allí, me dejó literalmente enfermo. Pasé los días siguientes con fiebre, apenas pudiendo salir de la cama. Socorro, aparentemente preocupada, cuidó de mí. La ironía no se me escapó.
La mujer que sospechaba que me estaba traicionando me daba medicinas, ponía compresas frías en mi frente, preparaba caldo de pollo, como mi madre hacía cuando éramos niños. En un momento de delirio febril, casi pregunté directamente, ¿estás durmiendo con mi hermano? Pero el miedo a la respuesta me detuvo. Mayo llegó y con él la preparación para las celebraciones del Día de la Independencia, tan importantes en nuestra región. Siempre celebrábamos con una gran fiesta en el patio, fogata, comidas típicas. Pero aquel año mi corazón no estaba en la fiesta. Las sospechas me corroían por dentro, transformándome en una persona amarga, desconfiada. Comencé a beber más de lo habitual. Un tequila aquí, otro allá, tratando de ahogar aquel dolor que crecía. A finales de mayo, otro miércoles. Esta vez fue Chava quien siguió a Socorro y Toño. Vino a mi casa al día siguiente, pareciendo haber envejecido 10 años de una sola vez. Jerónimo, lo vi. Entraron en el Hotel Central juntos. Esperé. Salieron 2 horas después. Aquello era todo lo que temía, al mismo tiempo la confirmación que parte de mí buscaba. Aún así, me aferré a la negación. Tal vez no sea lo que pensamos, tal vez existe una explicación. Chava sacudió la cabeza con lástima en los ojos. Hermano, abre los ojos. Te están haciendo un tonto. Y así llegamos a junio de 2022, el mes en que todo finalmente salió a la luz. El mes que comenzó con aquella llamada telefónica, un jueves caluroso, cuando Chava a los 66 años llamó a mí a los 68 diciendo aquellas palabras que nunca imaginé oír. Jerónimo, acabo de ver a Socorro besando a un tipo en la calle frente a la tienda de electrodomésticos hace un rato. Y yo, tonto, todavía me reí. Incluso después de meses de sospechas, de evidencias, todavía pensé que era solo otra de las bromas de mal gusto de mi hermano bromista, pero no era una broma. Aquella llamada era el comienzo del fin de la vida que conocía, la chispa para la explosión que destruiría los cimientos de mi familia. Aquella llamada de Chava un jueves de junio de 2022 lo cambió todo. Cuando colgué el teléfono, continué regando mis plantas como si nada hubiera pasado. Al final, ¿cuántas veces Chava no había hecho bromas similares a lo largo de nuestras vidas? Era su manera bromista de ser. Jerónimo, vi a tu mujer en el cine con otro. O Jerónimo, Socorro estaba conversando con un hombre allá en la iglesia. Siempre fueron provocaciones sin fundamento, solo para verme reaccionar y después reírnos juntos. Pero mientras regaba las plantas de cilantro en el patio, algo diferente comenzó a molestarme. No era solo una broma más. En los últimos meses, Chava había estado serio, preocupado. Sus denuncias sobre Socorro y Toño tenían un tono diferente, y todas mis propias sospechas que había estado tratando de ignorar por meses, comenzaron a unirse como piezas de un rompecabezas doloroso. Me quedé inquieto por el resto de aquella tarde. Cuando Socorro llegó a casa alrededor de las 5:30, noté inmediatamente algo diferente. Estaba un poco agitada, como si hubiera caminado rápido. El labial, que raramente usaba en días comunes, estaba corrido en la comisura de la boca. Y cuando me acerqué para darle el beso de costumbre, ella giró el rostro sutilmente, ofreciendo la mejilla en vez de los labios. ¿Dónde estabas?, pregunté tratando de sonar casual. En la reunión de la iglesia. Te lo dije por la mañana, respondió sin mirarme a los ojos yendo directamente al baño. Voy a tomar una ducha rápida. Estoy toda sudada con este calor. Me quedé parado en el pasillo escuchando el ruido de la ducha pensando en las palabras de Chava. Vi a Socorro besando a un tipo en la calle frente a la tienda de electrodomésticos hace un rato. La tienda de electrodomésticos quedaba en el otro extremo de la ciudad, lejos de la iglesia. ¿Qué estaría haciendo Socorro allí y besando a alguien después de casi 45 años de matrimonio? Parecía demasiado absurdo. Aún así, aquella ducha apresurada, el labial corrido, el esquivar mi beso, eran pequeños detalles que, sumados a las sospechas de los últimos meses, comenzaron a pesar como piedras en mi pecho. Aquella noche apenas pude dormir. Me volteaba de un lado a otro en la cama, observando a Socorro que parecía dormir tranquilamente. ¿Cómo podía descansar tan serena si estaba escondiendo algo tan grave? ¿O sería yo el paranoico construyendo castillos de desconfianza basados en coincidencias y malentendidos? A la mañana siguiente, viernes, me desperté decidido a aclarar esta historia.
Esperé a que Socorro saliera para sus actividades matutinas y llamé a Chava. Chava, sobre lo de ayer. Era una broma, ¿verdad? Pregunté con un hilo de esperanza en la voz. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Después la voz de Chava, grave como nunca la había escuchado antes. Jerónimo, no era una broma. La vi realmente frente a Liverpool a Socorro. Ella estaba realmente con alguien. Mi corazón se hundió. ¿Quién? Pregunté, aunque ya sospechaba de la respuesta. Otro silencio. Jerónimo era Toño. Aquellas palabras cayeron como un rayo sobre mí. Toño, mi propio hermano, aquel con quien crecí, con quien trabajé lado a lado por décadas, con quien hice el pacto sagrado que hermano no abandona a hermano. ¿Estás seguro? Pregunté. Mi voz temblando. Absolutamente, Chava respondió. Era a él. Cabello canoso, peinado de lado, camisa a cuadros. Esa que siempre usa los jueves. La descripción coincidía perfectamente. Toño tenía la costumbre de usar camisas a cuadros los jueves. Decía que era su día de suerte. Un detalle tan familiar, tan íntimo de nuestra convivencia familiar, ahora usado para confirmar la traición. ¿De qué color era la camisa? Pregunté agarrándome al último hilo de duda. Azul. Chava respondió sin titubear. Sentí un sabor amargo en la boca. Aquella era realmente la camisa que Toño solía usar los jueves. Yo mismo se la había regalado en la Navidad de 2020. Colgué el teléfono y me quedé sentado en el porche mirando a la nada. Imágenes de los últimos meses pasaban por mi cabeza. Los encuentros los miércoles, el nerviosismo de Socorro al revisar el celular, las ausencias simultáneas en las reuniones familiares, el abrazo íntimo en Nochebuena, el coche de Toño en el Hotel Central. Todo tenía un doloroso sentido. Ahora pasé el día en un estado de aturdimiento, fingiendo normalidad cuando Socorro volvió a casa. No quería confrontarla todavía. Necesitaba más que la palabra de Chava, por más que confiara en él. En el fondo todavía esperaba que hubiera una explicación, cualquier cosa que no fuera la dura realidad que comenzaba a dibujarse. El sábado, día 11 de junio de 2022, tomé una decisión. Conocí a un señor llamado Juan Mendoza, un ex policía que ocasionalmente trabajaba como detective privado en Atlixco. Era cliente antiguo de la tienda y teníamos una relación cordial. Lo llamé y marqué un encuentro discreto en un bar a las afueras de la ciudad. Juan, un hombre de unos 60 años, escuchó mi historia en silencio, sin juzgar. Cuando terminé, se rascó la barba canosa y dijo: «Don Jerónimo, no es el primer caso así que veo desafortunadamente, y mire que en esta ciudad pequeña donde todos se conocen, estos secretos son aún más dolorosos cuando salen a la luz. Contraté sus servicios allí mismo». Me explicó que seguiría a Socorro y Toño, fotografiaría encuentros, registraría horarios y lugares y me presentaría un informe completo en una semana. El precio era alto, pero ¿qué eran algunos ahorros comparados con la paz mental o al menos la certeza, aunque dolorosa? Durante aquella semana viví un infierno particular. Cada gesto de Socorro era escrutado en mi mente, cada llamada que recibía, cada salida a la iglesia o al mercado. Toño apareció en casa 2 veces, como siempre hacía, trayendo frutas de la tienda, conversando sobre trivialidades. Observé la interacción entre ellos, buscando señales, miradas, palabras cifradas. Había una intimidad allí que ahora, alertado, podía percibir claramente la forma en que completaban las frases uno del otro, cómo se movían en el mismo espacio sin chocarse, como una mirada de Socorro hacía que Toño cambiara de tema. El miércoles siguiente, 15 de junio de 2022, noté que ambos mantuvieron el patrón. Socorro salió a las 3 horas para el grupo de oración. Llamé a la tienda a las 3:30 y me informaron que Toño había salido para resolver asuntos personales. Casi llamé a Juan preguntando si los estaba siguiendo, pero me contuve. Había contratado a un profesional, necesitaba dejarlo trabajar. El jueves 16 de junio, recibí un mensaje de Juan. «Tengo lo que usted pidió. Podemos encontrarnos mañana por la mañana». Pasé la noche en vela pensando en lo que sería revelado a la mañana siguiente. Parte de mí todavía esperaba que todo fuera un malentendido colosal, que las evidencias tuvieran otra explicación.
tal vez estuvieran planeando una fiesta sorpresa para mí. Mi cumpleaños era solo en noviembre, pero aún así. O tal vez Toño estuviera con algún problema serio de salud y Socorro lo estuviera acompañando a las consultas, ahorrándome la preocupación. Viernes 17 de junio de 2022. Me encontré con Juan en el mismo bar alejado. Traía una carpeta marrón bajo el brazo. Su rostro estaba serio, casi pesaroso. Se sentó frente a mí y sin rodeos abrió la carpeta. Don Jerónimo, no tengo buenas noticias. Las fotografías estaban allí en blanco y negro irrefutables. Socorro y Toño entrando juntos al Hotel Central el miércoles. Otra foto de ellos tomados de la mano en un restaurante en la ciudad vecina, Cholula. Una imagen de ellos besándose dentro del coche de Toño, estacionado en un lugar aislado cerca de la presa y la más dolorosa, una foto de ellos en la puerta del hotel, abrazados, mirándose uno al otro con una intimidad que no dejaba dudas sobre la naturaleza de la relación. Juan me entregó también un informe detallado con fechas, horarios, lugares. Según sus investigaciones, la aventura ya duraba aproximadamente 2 años. Desde mediados de 2020, durante la pandemia, los encuentros ocurrían principalmente los miércoles, pero también en otros días cuando conseguían crear excusas para estar ausentes. Me quedé mirando aquellas fotos, aquellas pruebas concretas, sintiendo como si cada una fuera una puñalada. Mi esposa de casi 45 años y mi hermano 7 años menor que yo, a quien prácticamente ayudé a criar después de la muerte de nuestro padre. Una traición doble venida de las dos personas en quienes más confiaba en el mundo. ¿Está bien, señor?, Juan preguntó preocupado por mi silencio. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Gracias por su trabajo. Pagué lo que debía y volví a casa con aquella carpeta, aquella bomba de tiempo bajo el brazo. ¿Qué haría con esa información? ¿Confrontaría a Socorro inmediatamente? ¿Buscaría a Toño o simplemente guardaría todo para mí, fingiendo que nada había pasado para preservar la paz familiar? Pasé todo el sábado rumeando, planeando, descartando ideas. El domingo 19 de junio de 2022 tomé mi decisión. Era el día de la tradicional comida familiar que ocurría en mi casa. Todos estarían allí. Chava, Toño, mis hijos Eugenio y Josefa, con sus familias. Y claro, Socorro, la anfitriona, mi esposa, la mujer que me había traicionado con mi propio hermano. Dejé que la comida transcurriera normalmente, el pozole servido, las conversaciones fluyendo, los niños jugando en el patio. Observé a Socorro y Toño durante toda la comida, notando las miradas, las sonrisas discretas, el lenguaje corporal que ahora me parecía tan obvio. ¿Cómo pude ser tan ciego por tanto tiempo? Cuando el postre fue servido, un flan de cajeta que Socorro hacía como nadie, pedí la atención de todos. La mesa quedó en silencio, copas de licor de mezcal en las manos, expectativas de un brindis o un anuncio feliz. Familia, comencé sintiendo la voz temblorosa. Tengo algo importante que compartir con ustedes. Abrí la carpeta que mantenía a mi lado y esparcí las fotografías sobre la mesa. El silencio que siguió fue ensordecedor. Eugenio y Josefa miraban las imágenes sin comprender inicialmente. Chava bajó la cabeza sabiendo lo que vendría a continuación. Socorro palideció dejando caer la cuchara que sostenía. Y Toño mantuvo los ojos fijos en mí, una mezcla de miedo y desafío en la mirada. Estas fotos fueron tomadas esta semana, expliqué con una calma que no sabía que poseía. Muestran a mi esposa Socorro y a mi hermano Toño en situaciones que dejan claro que mantienen una relación a mis espaldas. Los ojos de mi hija Josefa se llenaron de lágrimas. Eugenio se levantó bruscamente, el rostro contorsionado de rabia, mirando al tío que siempre admiró. ¿Esto es verdad?, preguntó directamente Toño. Hubo un momento de vacilación. Entonces, sorprendentemente fue Socorro quien habló primero. Es verdad, dijo la voz casi inaudible. Está ocurriendo hace algún tiempo. No lo planeamos, simplemente ocurrió. Ocurrió. Repetí incrédulo, cosas así no simplemente ocurren, Socorro, son elecciones repetidas, conscientes, que ustedes dos hicieron día tras día, semana tras semana, traicionando no solo a mí, sino a toda esta familia. Toño finalmente habló, la voz quebrada. Jerónimo, hermano, yo no me llames hermano, interrumpí,
la rabia finalmente rompiendo la presa de shock que me contenía. Hermano, no lo hagas. ¿Recuerdas nuestro pacto? Hermano, no abandona a hermano. Hermano, todo fue mentira para ti. La comida de domingo, aquel momento sagrado de unión familiar, se había transformado en un campo de batalla emocional. Mis nietos fueron llevados al patio por sus madres, protegiéndolos de la explosión de sentimientos que se desarrollaba en la mesa. Eugenio confrontaba a Toño verbalmente mientras Josefa lloraba. Silenciosamente. Chava trataba de calmar los ánimos sin éxito. En medio del caos hice la pregunta que más me atormentaba. ¿Desde cuándo? Socorro y Toño se miraron como decidiendo quién respondería. Fue Toño quien habló. Comenzó durante la pandemia, en 2020. Yo venía aquí a traer las compras, ayudarlos, ya que ustedes dos eran grupo de riesgo. 2 años, calculé en voz alta. 2 años de mentiras, encuentros secretos, engaño. Jerónimo, nunca quise lastimarte. Socorro intentó explicar, las lágrimas corriendo libremente. Ahora, al principio era solo conversación, desahogo. Toño me entendía de una manera. Ahórrame los detalles. Corté. 45 años de matrimonio, Socorro. Casi medio siglo juntos. Y lo tiraste todo por la borda. ¿Por qué? ¿Qué te dio el que yo no pude darte? No había respuesta que pudiera aliviar el dolor. La familia que construí a lo largo de toda una vida se estaba derrumbando ante mis ojos, los cimientos corroídos por la traición de aquellos en quienes más confié. La confrontación duró horas, acusaciones, lágrimas, confesiones, intentos de explicación que solo hacían todo aún peor. Al final de aquel domingo 19 de junio de 2022, nuestra familia estaba irremediablemente rota. Mis hijos se llevaron a sus familias profundamente afectados. Chava salió prometiendo volver para conversar a solas. Toño fue prácticamente expulsado por Eugenio, que lo amenazó físicamente si no salía inmediatamente. Y Socorro subió a la habitación y comenzó a arreglar una maleta. Cuando bajó, me encontró sentado solo en la sala mirando las fotografías esparcidas en la mesa. Voy a casa de mi hermana, dijo. Creo que necesitamos espacio. Asentí sin mirarla. ¿Qué más había para decir? 45 años de historia no podían resumirse en una despedida improvisada después de una tarde de revelaciones devastadoras. Cuando la puerta se cerró tras ella, sentí como si una parte de mí se hubiera ido también. A los 68 años estaba solo, traicionado, abandonado por las 2 personas que formaban los pilares de mi existencia. El pacto fue roto, la confianza hecha añicos y la familia que construí con tanto amor y dedicación estaba en ruinas. Aquella noche de junio de 2022 marcó el fin de una era y el inicio de otra, sombría e incierta en la vida de este viejo comerciante de Atlixco. Los días que siguieron a la confrontación del 19 de junio de 2022 fueron como... Pensé para mis adentros, es evidente que hay un lazo muy estrecho entre ellos, al fin y al cabo, son cuñados desde hace más de 40 años, han compartido incontables jornadas de trabajo. Pero hoy, con la perspectiva que me da el tiempo y el dolor, comprendo que lo que había entre ellos era mucho más que eso, algo que yo, ciego de confianza, no supe ver. Retrocediendo en el tiempo, recuerdo que en julio de 2021 se produjo un acontecimiento que, de haber estado más atento, debería haberme puesto en sobreaviso. Como cada semestre, y aunque ya me había jubilado, me presenté sin previo aviso en la tienda para echar una mano con el inventario. Recuerdo que al caer la tarde, la empleada de la caja me comunicó que Toño había salido hacía aproximadamente 1 hora, alegando que necesitaba atender un asunto personal urgente. Extrañado, llamé a Socorro para avisarle de que me retrasaría un poco más, pero ella no respondió a mis llamadas. Cuando finalmente regresé a casa, unas 2 horas más tarde, la encontré saliendo de la ducha, explicándome que había ido a visitar a una amiga que se encontraba enferma. Sus palabras sonaron huecas, como si estuviera recitando un guión aprendido de memoria. El mes de agosto llegó, trayendo consigo las festividades patrias de Atlixco. En 2021, a pesar de que la pandemia aún no estaba del todo controlada, se organizaron algunas celebraciones modestas. Socorro, con sus 65 años, Toño, con 60, y yo, ya rozando los 70, decidimos asistir juntos a un espectáculo en la plaza principal. Más tarde, Chava,
también con 65 años, se unió a nuestro grupo. En un momento dado, necesité utilizar los baños públicos. Al regresar, me percaté de que Chava observaba fijamente un punto en la multitud. Seguí su mirada y descubrí a Toño y Socorro conversando apartados del lugar donde los habíamos dejado. Aunque no había nada explícitamente comprometedor en su actitud, su lenguaje corporal, la proximidad entre ellos, la forma en que se miraban. Todo ello me generó una profunda incomodidad, una sensación extraña que, consciente o inconscientemente, intenté ignorar. Cuando me acerqué a Chava, él me interrogó. ¿Has visto eso? ¿El qué? Respondí, fingiendo no entender a qué se refería. Nada, nada, dijo él, pero su rostro reflejaba una seriedad inusual, carente de su habitual sonrisa socarrona. El mes de septiembre de 2021 marcó el inicio de una etapa en la que las cosas comenzaron a hacerse más evidentes, aunque yo me negara a reconocerlo. Socorro, a sus 65 años, comenzó a recibir mensajes de texto con una frecuencia inusitada, alejándose siempre para responderlos en privado. Cuando le preguntaba quién era, me respondía evasivamente, mencionando al grupo de la iglesia o a Josefa, nuestra hija. Una noche, mientras ella se encontraba en la ducha, su teléfono móvil sonó sobre la mesa del salón. Al mirar la pantalla, vi el nombre de Toño. A pesar de la punzada de sospecha que sentí, decidí no contestar ni leer los mensajes. Confié en ella. Y ese fue mi gran error. En octubre, organizamos una fiesta para celebrar el 43º cumpleaños de nuestro hijo Eugenio. Toda la familia se reunió en nuestra casa, nietos correteando por el patio, el delicioso aroma de la carne asada impregnando el ambiente. En un momento dado de la celebración, noté que tanto Socorro como Toño desaparecieron durante aproximadamente 15 minutos. Cuando regresaron por separado, Socorro explicó que había ido a buscar más salsa a la despensa, mientras que Toño alegó que había tenido que ir al baño. Al cruzar mi mirada con la de Chava, que me observaba desde el otro lado de la mesa, vi en sus ojos una expresión que parecía decir, te lo advertí. Durante el mes de noviembre de 2021, comencé a sufrir de insomnio. Me despertaba en mitad de la noche y me quedaba observando a Socorro, que dormía plácidamente a mi lado, preguntándome si mis sospechas eran infundadas, producto de mi imaginación. Después de todo, llevábamos juntos 44 años, habíamos construido una vida, una familia, un negocio próspero. Y Toño era mi hermano, aquel con quien había hecho un pacto sagrado en nuestra juventud. Un hermano no abandona a otro, menos aún después de tantas décadas. ¿Sería posible que las dos personas en quienes más confiaba en el mundo estuvieran traicionándome de esa manera? La sola idea me parecía tan absurda, tan descabellada. Fue en la Nochebuena de diciembre de 2021 cuando tuve la primera evidencia concreta de que algo realmente andaba mal. Como cada año, nuestra familia se reunió para celebrar la Navidad con una cena y un intercambio de regalos. Socorro, a sus 65 años, se mostraba visiblemente nerviosa, revisando constantemente su teléfono móvil. Toño, con 60 años, llegó tarde, excusándose con que había tenido que cerrar la tienda. Pero yo sabía perfectamente que la tienda cerraba mucho antes en Nochebuena, una tradición que yo mismo había establecido años atrás. Durante la cena, Socorro apenas probó bocado. En un momento dado, se levantó de la mesa alegando que necesitaba revisar algo en la cocina. Poco después, Toño anunció que iba a buscar algo en el coche. Movido por una intuición que no podía explicar, me levanté y me dirigí a la cocina. No había nadie allí. Salí por la puerta trasera justo a tiempo para ver a Socorro y Toño abrazándose cerca de la entrada de servicio. No se trataba de un abrazo entre cuñados, entre amigos. Era un abrazo íntimo, demasiado prolongado, cargado de una intensidad que me heló la sangre. Regresé a la mesa sin pronunciar una sola palabra. ¿Qué podía decir? ¿Acaso iba a acusar a mi esposa y a mi hermano delante de toda la familia en plena Nochebuena? No tenía el valor para hacerlo. Además, una parte de mí aún se aferraba a la esperanza de estar interpretando mal las cosas. Quizás se trataba de un simple abrazo de consuelo por algún problema que yo desconocía. Con la llegada de enero de 2022, me propuse prestar más atención a los detalles, analizar los patrones de comportamiento de Socorro y Toño. Comencé a tomar nota de sus movimientos. Los miércoles, Socorro siempre salía de casa para asistir a un supuesto grupo de oración que, curiosamente,
se extendía exactamente desde las 3 hasta las 5 de la tarde. Toño, de manera igualmente sospechosa, también solía estar ausente de la tienda durante ese mismo horario. Simple coincidencia, me repetía a mí mismo, tratando de convencerme de que mis temores eran infundados. Sin embargo, en febrero, durante uno de esos miércoles, decidí seguir a Socorro. Nunca antes había hecho algo así, y me sentía terriblemente culpable por desconfiar de ella. A mis 68 años, me estaba transformando en el tipo de marido que nunca pensé que llegaría a ser, desconfiado, controlador. Pero necesitaba saber la verdad, por dolorosa que pudiera ser. La vi salir de casa, diciéndome que se dirigía a la iglesia. Pero, en lugar de encaminarse hacia la parroquia de Santa María, tomó la dirección opuesta, en dirección a la terminal de autobuses. La seguí a una distancia prudencial, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Entró en una cafetería cercana a la terminal y se sentó en una mesa al fondo del local. Esperé afuera, observando a través de la ventana. 10 minutos después, Toño entró en la cafetería y se unió a ella. Tras conversar durante unos instantes, salieron juntos y tomaron un taxi. En ese momento, me resultó imposible seguirles. Cuando Socorro regresó a casa, 2 horas más tarde, le pregunté cómo había ido el grupo de oración. Ella me proporcionó detalles minuciosos, inventando historias sobre los temas que habían tratado y las personas que habían asistido. Entonces, yo, con el corazón apesadumbrado, le mentí, diciéndole que me había encontrado con el párroco y que él me había comentado que el grupo de oración había sido cancelado esa semana. Ella tartamudeó, intentando excusarse, alegando que yo debía haber entendido mal, que se trataba de otro grupo, no del de la parroquia. Su mentira era tan evidente como el agua cristalina. En marzo de 2022, decidí confrontar a Toño. Esperé hasta que cerró la tienda y lo llamé para que tuviéramos una conversación a solas en la pequeña sala trasera que servía como oficina. ¿Qué está pasando entre tú y Socorro?, le pregunté directamente, sin rodeos. Él palideció visiblemente, y luego intentó forzar una sonrisa. ¿De qué estás hablando, hermano? Socorro es mi cuñada, la esposa de mi hermano. ¿Estás imaginando cosas? Le conté que los había visto en la cafetería cerca de la terminal, le hablé de las sospechosas coincidencias de horarios. Él tenía una explicación para cada una de mis acusaciones. Estaban discutiendo una sorpresa para mi cumpleaños. Socorro lo estaba ayudando con un problema personal que él aún no quería compartir conmigo. Salí de la tienda sintiéndome aún más confundido que antes. A principios de abril de 2022, durante un domingo en familia, Chava me llamó nuevamente para tener una conversación en privado. Jerónimo, necesito contarte algo importante, pero sé que vas a pensar que se trata de una de mis bromas, y te aseguro que no lo es, comenzó, con una seriedad que rara vez le había visto en toda mi vida. Estoy casi seguro de que Toño y Socorro están teniendo una aventura. Me senté pesadamente en un banco del patio, sintiendo como las fuerzas me abandonaban. ¿Tienes pruebas?, pregunté, con la voz apenas audible. Chava negó con la cabeza. No, nada concreto. Solo lo que veo. La forma en que se miran, como siempre desaparecen al mismo tiempo. Y hay algo más. El otro día pasé frente al Hotel Central, ¿sabes cuál digo? Aquel que está cerca de la terminal. Vi el coche de Toño aparcado allí. Era miércoles por la tarde. El Hotel Central era conocido en la ciudad como un lugar donde las parejas se encontraban discretamente. No era exactamente un motel, pero servía al mismo propósito para aquellos que buscaban un poco de intimidad. La sola idea de que Socorro, mi esposa durante más de 4 décadas, y Toño, mi hermano menor. Aquí está la traducción y la reescritura del texto original al español, siguiendo las instrucciones proporcionadas. Caminar en medio de una niebla densa. Yo, a mis 68 años, me veía solo en la casa que durante décadas había albergado a una familia que creía feliz, o al menos eso me esforzaba por creer. La ausencia de Socorro era un vacío físico palpable, un silencio opresor que resonaba con fuerza en cada rincón de la vivienda, desde la cocina hasta el dormitorio principal. Su aroma persistía impregnado en las sábanas que compartimos durante tantos años, en la ropa colgada en el armario, incluso en los productos de limpieza que ella misma elegía con tanto esmero.
Absolutamente todo allí estaba marcado de manera indeleble por la presencia constante de una mujer que había caminado a mi lado durante 45 años de mi vida, y que ahora, de manera incomprensible, se había marchado para entregarse a los brazos de mi propio hermano. En la primera semana posterior a la devastadora revelación, Chava, mi hermano, se convirtió en mi puerto seguro, en mi ancla en medio de la tormenta. A sus 66 años, mi hermano, conocido por su espíritu bromista y desenfadado, abandonó sus chanzas y asumió una seriedad inusual, una compostura que raramente había demostrado a lo largo de su vida. Venía a verme todos los días, sin falta, trayendo consigo comida reconfortante, y se sentaba a mi lado en el porche hasta altas horas de la noche, a veces en silencio, compartiendo un mutuo entendimiento, otras veces recordando anécdotas entrañables de nuestra infancia, cuando éramos tan solo 3 hermanos unidos por un pacto sagrado, un vínculo fraternal que Toño, de manera imperdonable, había roto en 1000 pedazos. Traté de advertirte, Jerónimo, me confesó una de esas noches sombrías, mientras compartíamos en silencio una botella de tequila artesanal que amainara el dolor. Hice aquellas bromas de tan mal gusto durante años, haciendo alusión a que Socorro andaba con otros hombres, y lo hacía solo para intentar sacarte una sonrisa, para aligerar la tensión. Jamás, ni en mis peores pesadillas, llegué a pensar que un día esas bromas se convertirían en una cruel realidad, y mucho menos que sería con nuestro propio hermano. El dolor punzante de la traición fue amplificado exponencialmente por la reacción, a menudo cruel e insensible, de la comunidad en Atlixco, una ciudad pequeña donde todos se conocen, donde los secretos no existen y las noticias, tanto las buenas como las malas, corren como la pólvora. Las primeras veces que me atreví a salir de casa para realizar tareas tan mundanas como ir al mercado o a la tienda de la esquina, sentí sobre mí las miradas inquisitivas, los cuchicheos mal disimulados, la lástima condescendiente que emanaba de cada rostro. Ahí va Jerónimo, el pobrecito, decían, su propio hermano le robó a la mujer de su vida. Era como si, además de haber perdido a mi esposa y a mi hermano, también hubiera perdido mi dignidad, mi honor, mi valía como persona. A finales del mes de junio, recibí la visita de mis hijos, quienes llegaron con sus propias cargas emocionales y diferentes perspectivas sobre la situación. Eugenio, con 43 años en aquel entonces, estaba furioso, consumido por la ira y con un deseo irrefrenable de tomar medidas drásticas contra Toño, de hacerlo pagar por su traición. Josefa, por otro lado, con sus 39 años, parecía mucho más resignada, intentando encontrar una manera de lidiar con la dolorosa situación sin destruir por completo los lazos familiares que aún quedaban en pie, aunque estuvieran tambaleándose peligrosamente. Papá, dijo Josefa con voz suave, sosteniendo entre sus manos mis manos callosas, curtidas por el arduo trabajo de toda una vida. ¿Qué es lo que quieres hacer ahora? ¿Buscarás la reconciliación, intentarás reconstruir lo que se ha roto, o la dejarás marchar, darás por terminado este capítulo de tu vida? No hay reconciliación posible, hija mía, respondí con firmeza, con una convicción inquebrantable. Algunos vasos, cuando se rompen en 1000 pedazos, simplemente no tienen arreglo posible. Por mucho que uno lo intente, las grietas siempre estarán ahí, recordándonos la fragilidad de lo que una vez fue. Eugenio asintió con la cabeza, aprobando mi decisión con un gesto de complicidad. Usted merece mucho más respeto que esto, papá. Lo que hicieron mi madre y el tío Toño es imperdonable. Jamás, en la vida, lograré entender cómo pudieron hacerle algo así a usted, a nuestra familia, a todos nosotros. En julio de 2022, tomé medidas prácticas y decisivas para poner fin a esta pesadilla. Busqué los servicios de un abogado de confianza para iniciar los trámites de divorcio. A mis 68 años, jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé que estaría firmando papeles para deshacer un matrimonio de casi medio siglo, una unión que creía indestructible. El proceso fue amargo, doloroso y desgarrador, pero Socorro no lo impugnó en ningún momento. Parecía tan ansiosa como yo por terminar formalmente con algo que ya estaba muerto y enterrado en lo más profundo de nuestros corazones. También tomé la decisión de alejarme por completo de la tienda, el negocio familiar que había sido mi sustento durante tantos años. Aunque ya me había jubilado y Toño administraba el negocio, yo seguía siendo el propietario legal. Llamé a mi hijo Eugenio y le transferí mi parte de la propiedad. No quiero nada que me conecte a tu tío, le expliqué con voz firme, ni siquiera de manera indirecta. Eugenio asumió la responsabilidad con madurez, y en el mismo mes, despidió a Toño de su puesto de gerente. Agosto de 2022 trajo consigo las tradicionales fiestas patrias de la ciudad,
un momento de alegría y reunión para todos los atliquenses. Pero aquel año, a mis 68 años, me negué rotundamente a participar en las festividades. ¿Cómo podría siquiera enfrentar a toda la comunidad sabiendo que era el tema principal de todas las conversaciones, el centro de todas las miradas inquisitivas? En lugar de eso, acepté con gratitud la invitación de Chava para pasar una semana en su casa de playa en Veracruz, en la costa del Golfo. El aire salado del mar, el sonido arrullador de las olas rompiendo en la orilla, la distancia física y emocional de la ciudad que conocía cada detalle de mi desgracia, me brindaron un alivio temporal, una tregua en medio de la tormenta. Fue en Veracruz, contemplando la inmensidad del océano, que Chava me reveló algo que aumentó aún más mi dolor, que añadió una nueva capa de sufrimiento a mi ya maltrecho corazón. Jerónimo, hay algo que debes saber, dijo con voz vacilante, con la mirada fija en el horizonte. Yo sospechaba de su aventura desde hace más tiempo del que te dije. Unos meses antes de aquella llamada telefónica que te destrozó el alma, los vi a los dos saliendo del Hotel Central. Confronté a Toño, y él me suplicó que no te contara nada. Y no me contaste, constaté con amargura, sintiendo un nuevo tipo de dolor creciendo en mi interior, un dolor que provenía de la traición de mi propio hermano, mi confidente, mi amigo. No te conté, admitió Chava con lágrimas en los ojos, me arrepiento amargamente, pero él es nuestro hermano, Jerónimo. Dijo que iba a terminar con todo, que había sido un error, que te quería demasiado como para lastimarte de esa manera. Y le creí. Quería protegerlos a los dos. Creíste en Toño, pero no confiaste en mí lo suficiente como para contarme la verdad, respondí con voz apagada, levantándome de la silla para caminar solo por la playa, sintiendo la arena fría bajo mis pies descalzos. Aquella revelación inesperada abrió una pequeña fisura entre Chava y yo, el único apoyo familiar que me quedaba en pie. Entendí su posición imposible, atrapado entre dos hermanos, pero el dolor de la omisión, el peso del secreto guardado, era real y palpable. Volví a Atlixco después de aquella semana en Veracruz con más preguntas que respuestas, con más heridas que cicatrices. En septiembre de 2022, me enteré por Josefa de que Socorro se había mudado definitivamente a casa de Toño. Ya no se molestaban en esconder su relación, ahora vivían abiertamente como pareja, sin importarles el que dirán. La noticia, aunque esperada, cayó sobre mí como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aliento. Una cosa era saber de la traición, tener una vaga idea de lo que estaba sucediendo a mis espaldas, y otra completamente diferente era imaginarlos construyendo una vida juntos, ocupando el lugar que durante décadas había sido mío, disfrutando de la intimidad y la complicidad que una vez compartimos. El divorcio se finalizó en octubre de 2022. El día que firmé los papeles finales, a mis 68 años, sentí una mezcla abrumadora de alivio y profunda tristeza. Era el cierre oficial de un capítulo que había comenzado de manera tan prometedora en aquella fiesta del Grito de Independencia de 1971, cuando vi a Socorro bailando con su vestido tradicional colorido, irradiando alegría y vitalidad. 51 años después, aquella historia de amor llegaba a su fin en un despacho de abogados frío e impersonal, con firmas apresuradas en documentos legales. Noviembre trajo consigo mi cumpleaños número 69. Por primera vez en más de 4 décadas, no tenía a Socorro a mi lado para celebrar. Mis hijos organizaron una pequeña fiesta tratando de animarme, de hacerme sonreír aunque fuera por un momento. Chava trajo su guitarra y tocó algunas canciones antiguas que tanto le gustaban a nuestro padre. Fue un momento agridulce, rodeado por personas que me amaban y se preocupaban por mí, pero sintiendo la ausencia dolorosa de aquellos que me habían traicionado de la manera más cruel e inesperada. La Navidad de 2022 fue particularmente difícil. La familia, que antes era unida e inseparable, ahora estaba dividida en facciones irreconciliables. Mis hijos se negaban rotundamente a tener cualquier tipo de contacto con Toño, y por extensión, con Socorro. Nuestra madre, doña Josefa, si aún estuviera viva, habría tenido el corazón roto al ver a sus hijos así, separados por una traición tan profunda. Pasé la Nochebuena en casa de Eugenio, tratando de mantener una sonrisa fingida para mis nietos, pero la alegría no alcanzaba mis ojos, no llegaba a lo más profundo de mi alma. El inicio de 2023 me encontró a mis 69 años tratando de reconstruir una rutina, de encontrar un nuevo propósito en la vida. Volví a frecuentar el mercado como cliente, enfrentando las miradas y los comentarios maliciosos. Poco a poco, la novedad del escándalo fue disminuyendo, sustituida por otros asuntos, otros chismes, otras tragedias. El dolor, sin embargo, permanecía fresco,
como una herida que se niega a cicatrizar. En marzo de 2023, tuve un encuentro inesperado con Toño en el centro de la ciudad. Fue la primera vez que nos vimos las caras desde la confrontación del año anterior. Parecía haber envejecido 10 años de golpe, el cabello más canoso, el rostro surcado por arrugas profundas. Nos paramos frente a frente en la acera, dos extraños que un día fueron hermanos inseparables, unidos por un lazo de sangre y una promesa de lealtad eterna. Jerónimo, comenzó con la voz quebrada por la emoción. No tenemos nada de qué hablar, corté con sequedad, haciendo ademán de seguir mi camino. Por favor, insistió, sujetando mi brazo con una fuerza sorprendente. Solo quiero decir que lo siento mucho. Sé que no hay perdón posible para lo que hice, pero... Pero tú rompiste el pacto, lo interrumpí, mirándolo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. ¿Lo recuerdas, hermano? Hermano no abandona a hermano. Aquella noche después de la inundación, cuando nos hicimos esa promesa, yo tenía 19 años. Tú solo 12, pero ya sabías lo que estabas prometiendo. Bajó los ojos, incapaz de sostener mi mirada. Nunca quise lastimarte. Pero lo hiciste, respondí simplemente. Y algunas heridas nunca cicatrizan completamente. Seguí mi camino, dejándolo parado en la acera, con la mirada perdida y el rostro lleno de arrepentimiento. Aquel breve encuentro me afectó durante días, removiendo viejos fantasmas y reabriendo heridas que creía superadas. No había perdón en mi corazón, pero tampoco el odio intenso de los primeros meses. Era un tipo de entumecimiento emocional, un espacio vacío donde antes existía un hermano. En junio de 2023, se cumplió un año desde la revelación que destruyó mi familia. Decidí marcar la fecha haciendo un cambio significativo en mi vida. Vendí la casa donde viví con Socorro durante décadas y compré una más pequeña al otro lado de la ciudad, en el barrio de San Miguel. Necesitaba un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos que cada rincón de la antigua residencia guardaba celosamente. En el segundo semestre de 2023, a mis 69 años, comencé a frecuentar un grupo de adultos mayores en el centro comunitario de la ciudad. Allí encontré personas de mi edad con sus propias historias de pérdidas, desilusiones y recomienzos. Hicimos amistad, jugamos dominó, conversamos sobre la vida y sus altibajos. Fue en ese grupo que conocí a doña Margarita, una viuda de 67 años, maestra jubilada con una sonrisa amable y unos ojos que también conocían el dolor. El fin de 2023 me encontró a mis 69 años en un lugar emocional muy diferente del año anterior. La herida de la traición todavía estaba ahí, latente, y probablemente nunca desaparecería por completo, pero ya no sangraba con cada pensamiento. Lograba pasar días sin darle vueltas a lo sucedido, sin imaginar a Socorro y Toño juntos. La Navidad de aquel año se celebró en mi nueva casa. Mis hijos y nietos vinieron, trayendo alegría y vitalidad al hogar. Chava también estuvo presente, demostrando una vez más su lealtad y apoyo incondicionales. Nuestra relación se había recuperado poco a poco, el dolor por la omisión sustituido por la gratitud por su compañía constante. Invité también a doña Margarita, cuya compañía se había vuelto cada vez más frecuente y agradable. No era un nuevo amor, era demasiado pronto, las cicatrices demasiado recientes, pero era una amistad sincera que traía consuelo y esperanza a mi vida. En enero de 2024, recibí la noticia de que Toño había sufrido un derrame cerebral. A sus 63 años, estaba hospitalizado en estado grave. La noticia llegó a través de Chava, que mantenía un contacto mínimo con nuestro hermano menor. Me quedé en silencio al recibir la información, dividido entre el dolor todavía presente y la preocupación natural por alguien que, a pesar de todo, compartía mi sangre. ¿Vas a visitarlo?, preguntó Chava con cautela. No lo sé, respondí honestamente. Necesito pensarlo. Después de 3 días de profunda reflexión, decidí ir al hospital. No por Toño, no por Socorro, que probablemente estaría allí velando por él, sino por mí mismo. Necesitaba mirar a mi hermano a los ojos, tal vez por última vez, y encontrar algún tipo de paz interior para poder seguir adelante con mi vida. El encuentro en el hospital fue breve y cargado de emoción. Toño estaba consciente, pero muy debilitado, con la mitad derecha del cuerpo parcialmente paralizada. Socorro estaba allí, como esperaba, pero se retiró discretamente cuando me vio entrar en la habitación. Me quedé solo con mi hermano menor,
aquel niño callado que se había convertido en el hombre que destruyó mi confianza. Viniste, murmuró con dificultad. Vine, confirmé, manteniéndome a una distancia segura de la cama. Permanecimos en silencio durante un tiempo prolongado. El único sonido era el pitido constante de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. Entonces, con un esfuerzo visible, dijo, quería irme sin este peso en mi conciencia. ¿Podrás perdonarme algún día? Lo miré tan fragilizado, tan diferente del tono fuerte y vigoroso que cargaba cajas en el mercado cuando éramos jóvenes. La rabia y el resentimiento que sentí durante tanto tiempo dieron lugar a una especie de cansancio emocional, una resignación melancólica. No sé si puedo perdonarte, respondí con honestidad, pero no quiero cargar con odio por el resto de mi vida. Eso es todo lo que puedo ofrecerte ahora. Asintió levemente, una lágrima corriendo por su rostro envejecido prematuramente. Es más de lo que merezco. Salí del hospital aquel día sintiendo como si hubiera dejado atrás una carga pesada que ni siquiera sabía que llevaba a cuestas. No era perdón, no todavía. Tal vez nunca lo fuera. Pero era un paso importante hacia mi propia paz interior, un intento de liberarme del pasado y abrazar el futuro con esperanza. Toño se recuperó lentamente en los meses siguientes. No volvimos a hablar, pero recibía noticias a través de Chava. Socorro permaneció a su lado durante toda su recuperación, lo que de cierta forma confirmó que lo que tenían no era solo una aventura pasajera, sino una relación con raíces lo suficientemente profundas como para resistir esta dura prueba. En junio de 2024, completando 2 años desde la revelación que cambió mi vida para siempre, cumplí 70 años. La celebración fue en mi casa con mis hijos, mis nietos, algunos amigos del grupo de adultos mayores, y por supuesto, doña Margarita, cuya presencia en mi vida se había vuelto cada vez más importante y significativa. Hoy, en septiembre de 2025, a mis 71 años, miro hacia atrás y veo como aquella llamada de Chava un jueves de junio de 2022 dividió mi existencia en un antes y un después. Perdí a mi esposa y a un hermano, pero encontré una fuerza interior que no sabía que poseía, una capacidad de resiliencia que me permitió superar la adversidad y reconstruir mi vida. El dolor de la traición nunca desapareció por completo, dudo que algún día desaparezca, pero ya no define quién soy. Chava, ahora con 69 años, sigue siendo mi compañero de dominó los domingos, mi confidente y mi amigo incondicional. Nuestra relación se fortaleció a través de esta tormenta, demostrando que los lazos familiares verdaderos pueden resistir incluso las pruebas más difíciles. Mis hijos y nietos traen alegría y vitalidad a mi vida, llenando mi corazón de amor y esperanza. Y la amistad con doña Margarita floreció en algo que poco a poco comienza a parecerse al amor, un amor maduro, cauteloso, construido sobre el respeto mutuo y las experiencias compartidas. En cuanto a Toño y Socorro, supe recientemente que se mudaron a Puebla. Tal vez la ciudad pequeña se volvió insoportable para ellos con los juicios constantes, las miradas de desaprobación y los murmullos maliciosos, o quizás simplemente necesitaban un nuevo comienzo, al igual que yo lo necesité en su momento. El pacto fue roto, la confianza traicionada, la familia que conocí toda mi vida irrevocablemente alterada, pero la vida continúa con sus dolores y sus alegrías, sus pérdidas y sus descubrimientos. Y yo, Jerónimo, el comerciante de Atlixco, continúo también, cargando mis cicatrices, pero sin dejar que me impidan seguir adelante. Llego al final de esta historia con el corazón más ligero por haber compartido con ustedes mi dolor, mis miedos y mis esperanzas. Aquí estoy yo, Jerónimo, 71 años, ex comerciante de Atlixco, observando el atardecer poblano desde el porche de mi nueva casa, sintiendo la brisa fresca en mi rostro y agradeciendo por cada nuevo día que se me concede. Aquella llamada de Chava en junio de 2022 lo cambió todo. Descubrir la traición de Socorro y Toño fue como si el suelo se abriera bajo mis pies, dejándome caer en un abismo de dolor y desesperación. El dolor de la traición no solo lastima profundamente, sino que corroe toda la confianza que depositaste en las personas que más amabas, dejándote vulnerable y desprotegido. Muchos me preguntan si perdoné. La respuesta no es simple ni fácil. 3 años después de lo sucedido, ya no cargo el odio que me consumía por dentro, que envenenaba mi alma. Pero tampoco es exactamente perdón. Es más una aceptación de la realidad, una resignación serena ante lo inevitable. Aprendí que la confianza rota es como un espejo hecho añicos, incluso si lo pegas con cuidado, siempre verás las grietas, recordándote la fragilidad de lo que una vez fue.
Aprendí que la familia es mucho más que un lazo de sangre. Es lealtad, respeto, apoyo incondicional y amor verdadero. Y principalmente aprendí que nunca es tarde para recomenzar, incluso a los 68 años, cuando uno cree que ya lo ha perdido todo. Hoy tengo una nueva casa, nuevos amigos y a Margarita, que trajo una compañía basada en la honestidad, la comprensión y el cariño sincero. Chava, ahora con 69 años, sigue siendo mi verdadero hermano, mi roca, mi compañero de vida. Mis hijos superaron el trauma a su manera, encontrando la paz y la felicidad en sus propios caminos. Eugenio transformó la tienda en un próspero supermercado, honrando el legado familiar. Josefa viene a comer conmigo todos los domingos, compartiendo risas y confidencias. De Toño y Socorro en Puebla sé poco, pero les deseo paz, incluso a la distancia. Espero que hayan encontrado la felicidad que tanto buscaban, aunque haya sido a costa de mi propio sufrimiento. La vida en Atlixco siguió su curso. Los cuchicheos disminuyeron, la atención se centró en otros dramas y tragedias. En el centro comunitario redescubrí que las pequeñas alegrías diarias son suficientes para llenar el alma de felicidad, que la vida está llena de momentos maravillosos esperando a ser apreciados. La lección más importante que aprendí es que no podemos controlar las acciones de los demás, solo nuestra respuesta a las heridas que nos infligen. Podemos elegir la amargura, el resentimiento y el odio, o podemos aceptar el dolor, aprender de él y seguir adelante con nuestras vidas, buscando la felicidad en nuevos horizontes. Para quien esté pasando por una traición similar, quiero decirles que el dolor disminuirá con el tiempo. Las cicatrices profundas nunca desaparecen por completo, pero aprenderemos a convivir con ellas, encontrando una nueva forma de felicidad, más madura, más consciente de nuestras imperfecciones y más agradecida por los pequeños momentos de alegría. Si esta historia calentó tu corazón, deja un like para alegrar a este viejo. Suscríbete al canal Diarios de los Abuelos para no perderte mis próximas historias y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo y qué hora es allá ahora. ¿Ya viviste una traición? ¿Cómo la superaste? Este abuelito se alegra de saber quién está del otro lado escuchándome. Un abrazo del tamaño de mi corazón. La vida es eso, caídas y levantadas, alegrías y tristezas, pérdidas y descubrimientos. Y mientras haya un nuevo amanecer, habrá la oportunidad de reescribir nuestra historia, incluso a los 71 años, incluso después de tener el corazón roto de la forma más dolorosa posible. La vida continúa, mi gente.